Un feliz sábado, queridos amigos. Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática. Estamos en la lección número 9, que lleva por título Servir y Salvar. Parece el objetivo del ministerio joven, ¿verdad? Salvar del pecado y guiar en el servicio. Y esto tiene mucho que ver, vamos a vernos ahí en parte comprometidos con este hermoso ministerio de servicio y de salvación. El versículo de memoria se encuentra en Isaías 42:1 que dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a todas las naciones. ¿A quién se está refiriendo este versículo? Pues tú ya lo sabes, es a nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante esto porque dentro de las características que se menciona de Dios en el libro de Isaías, se habla de, por ejemplo, de Jehová como creador, lo vimos en la semana pasada, como sustentador, como redentor, y ahora vamos a ver también la figura de siervo. Es una figura muy importante en los capítulos que hemos estudiado durante esta semana. Para introducirnos en el tema, vamos a la primera parte que tiene que ver con el motivo. Seguramente has escuchado la historia de David Livingstone. Es un personaje muy, pero muy importante para muchos que hoy hablamos de la obra misionera, para estudiar las misiones en el mundo. Él era un joven escocés en realidad, que fue impulsado, fue discipulado para ser un misionero y una obra que trascendió en un lugar que en esos momentos era mucho más difícil de lo que hoy es, que es el África. Se dice que no hubo un misionero que impactó tanto como David Livingstone. ¿Sabes, amigo, por qué? Porque David Livingstone, o David Livingstone, depende de dónde puedes leer o de su historia, era un hombre que no se contentó solamente con predicar el Evangelio. Él era pastor, es cierto, pero él era doctor, era médico. Y no solamente era médico, pastor, era explorador. Y él en su gran amplitud de talentos los puso tanto al servicio de Dios que se fue al África y visitó todas las aldeas del África. Llegó a muchos pueblos y naciones. Incluso un tiempo, él siempre enviaba cartas a Gran Bretaña, siempre enviaba cartas a los miembros de la iglesia de aquellos tiempos, pero llegó un momento que ya no se supo nada de él y se pensó que estaba muerto. Incluso un periodista llamado Stanley viajó de Estados Unidos, viajó a ver qué podía encontrar acerca de David Livingstone. Y sabe, mientras él buscaba con una bandera norteamericana, de pronto en una de las tribus se decía que había un hombre blanco que hablaba de Jesucristo. Steiner lo encontró y quedó conmovido con el testimonio de este personaje, David Livingstone. ¿Y sabes por qué? Porque David Livingstone, cada vez que caminaba, incluso cruzó los desiertos del África mismo, llegaba a tal punto de no parar hasta llegar a donde tenía que llegar para atender personas. Él muchas veces no estaba muy preocupado las personas, nadie quería cambiar de religión o de credo, sino porque este hombre, al ser médico, atendía muchas de las necesidades de las personas que estaban convalecientes de aquellas tribus y, por así decirlo, los sanaba, y esto hacía que las personas quisieran escuchar al Dios de David Livingstone. Se dice que 27 veces él salvó su vida de morir de animales salvajes como los leones, por ejemplo. Pero sabes, entre las idas y venidas, después de 16 años, él volvió a Gran Bretaña. Él luchó mucho contra la esclavitud, luchó muchísimo. Él estuvo muy pendiente no solo de la salud física, sino de la libertad que los africanos pudieran tener. Sin embargo, él finalmente no se quedó en Gran Bretaña ni Escocia, sino volvió a África y ahí pasó sus últimos días. Él se enfermó y él no pasó mucho tiempo y ya en edad no tan avanzada, pero ya mayor, él terminó muriendo. ¿Y sabes cómo murió? Se lo encontró los aldeanos, los africanos que encontraron en Zambia, lo encontraron arrodillado, postrado, orando sobre su almohada, ¿no? ¿Sabes? Esta imagen dice mucho de David Livingstone. Cuando él murió, él hizo prometer a los africanos algo, que su corazón se iba a quedar en África.
caminaron muchos kilómetros para llevar su cuerpo a las costas y poder embarcarlo a Gran Bretaña, porque su familia, sus amigos, digamos así, gran parte también de la hermandad de la iglesia quería y tenía muchas noticias de David Livingstone porque habían aprendido mucho de la misión de él, sus testimonios eran de los mejores. Pero, ¿sabes? Él dijo algo, mi corazón se queda en África. Y por eso fue conocido, ¿no? Los africanos siempre decían, su cuerpo puede estar en Gran Bretaña, pero su corazón estará en África. El sentido de misión de David Livingstone es realmente un ejemplo para nosotros de lo que también debe ser la misión para nosotros hoy. Hacer más a través del servicio. ¿Sabes? No fue fácil para él viajar, dejar su país, dejar su comodidad, dejar muchas veces en riesgo hasta su propia familia por ir y predicar el Evangelio en lugares donde no había presencia de Dios. Bueno, vamos avanzando con esta lección. La lección la hemos dividido en dos partes para entender esto, ¿no? El siervo de Dios y finalmente los siervos de Dios. Así que vamos a dividir la lección de estas dos partes. Cuando hablamos del siervo de Dios, hay que tener claro algo. Voy describiendo y voy comentando y seguramente usted también ya va respondiendo quién es el siervo de Dios o quién toma este ejemplo de siervo de Dios. En Isaías 42:1 se menciona que el Mesías, ¿no? El Mesías tiene una relación especial con el Padre y con el Espíritu Santo, ¿no? Puedes leer ahí en la palabra de Dios en Isaías 42:1 dice, este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. ¿A quién se está refiriendo este siervo? Bueno, en Mateo 3, 16 y 17, cuando Jesús se bautiza, se narra lo mismo. Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Y ahí está el Espíritu Santo descendió en forma de una paloma. Esto es importante porque este siervo tiene una relación especial con el Padre y con el Espíritu Santo. Esto habla acerca de la divinidad de Jesucristo, exalta a Jesús como tal. Una segunda característica importante de este siervo de Dios es que traerá justicia o trae justicia para las naciones. Lo puedes ver en Isaías 42:1, el verso 4, y en Mateo 12, 18 al 21. Se habla de que Jesús como siervo no es que solamente llevó salvación al pueblo de Dios o al pueblo de Israel, sino tenía una mirada de salvación hacia los demás. En el versículo 21 de Mateo 12 dice que era para los gentiles incluso. ¿Qué otra característica importante vemos en el siervo de Dios? Dice que tiene un ministerio exitoso pero humilde. Eh, Hay muchas cosas interesantes acá que por tiempo usted lo puede analizar ahí en clase, pero fíjate algo. El Señor Jesús tuvo éxito. Donde él iba, dice Mateo 4, 23 al 25, las multitudes se unían, él sanaba, él atendía, pero él llevaba un ministerio que no era de tambores, de pombos, ni aplausos. Isaías 42, 2 al 4 menciona que no gritará, ¿no? No alzará su voz. ¿Sabes? Hoy día el mundo siempre busca a los mejores en base al aplauso, busca multitudes para aprovecharse incluso hasta de ellas. Pero Jesús no fue así. Él buscaba las multitudes, o mejor dicho, a veces las multitudes lo buscaban a él, y él siempre llevaba un ministerio humilde de servicio. ¿Por qué ese ser un siervo de Dios? En cuarto lugar, vemos que el siervo de Dios sirve como un pacto entre Dios y su pueblo. Ya Isaías 46 puedes leerlo, ¿no? Que él dice, una parte del versículo 6 dice, y te sostendré por las manos, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. ¿Sabes? Cristo vino a ser ese puente entre Dios y el mundo para salvarnos. Él dio su vida por nosotros. Mateo 26, 28, en la última cena, Jesús dijo, esta es mi sangre de un nuevo pacto. Entonces, a través de Jesucristo podemos tener claro que el siervo de Dios se dio para salvarnos a cada uno de nosotros. En Isaías 42, en Lucas 4, 18 al 19, podemos ver que el siervo de Dios también da luz y esperanza para curar y liberar. Dice el versículo, Isaías 42, el versículo 7, dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de las cárceles a los presos
etcétera. Y dice en Lucas 4, 18 al 19 que justamente Jesús vino a hacer eso. Vino a dar luz, esperanza y curar y liberar. Qué importante es esta parte del ministerio de Jesús. También vemos que Jesús finalmente, como siervo de Dios y haciendo todo a salvar, liberar, cuántos milagros no hizo el Señor Jesús, sus enseñanzas, sus prédicas, registradas en los evangelios, la justicia que él trajo porque él vino a atender incluso a los que eran oprimidos o a los que eran puestos a un lado. Todo lo que vio el mundo no sirvió para muchas personas. Sabes, muchas personas, así como estaban en las multitudes alabándolo, o incluso muchos fueron beneficiarios de sus milagros, también un día dijeron crucifícalo, ¿verdad? Si tú lees en Isaías 49, el verso 4, el verso 7, dice que el Señor Jesús fue menospreciado. Juan 1, 10 y 11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El verso 10 decía, no lo conoció. Sabes, este es amargo, pero esto es una gran verdad. Creo que este asunto hoy también se puede ver. Muchas personas quieren seguir a Jesús para que algo les dé, pero pocas siguen a Jesús porque realmente lo aman. Pero sabes, lo grande de la gracia de Dios es que Él nos ama a pesar de que quizá nosotros no lo amemos como de repente Él espera. Él sigue tocando los corazones, sigue siendo siervo para este mundo, e incluso hoy está intercediendo por nosotros, pero a veces nosotros rechazamos su llamado. Vamos avanzando a la segunda parte del Explora, los siervos de Dios. Mira, vamos a tocar unas características importantes y seguramente espero que tú y yo podamos involucrarnos en esto, porque si Jesús es siervo, nosotros seguimos a Jesús y somos llamados también a ser siervos, como lo menciona en Isaías. Los siervos de Dios responden a un llamado de Dios primeramente. No es que yo diga, bueno, voy a servir a Dios, no, es Dios quien me llama a mí para yo servirle. Puedes ver ahí los textos, Isaías 41:8, 44:1 al 2. Siempre el Señor utilizó también al pueblo de Israel y les llamó, yo te escogí y yo te llamé. Qué importante es esto para nosotros en esta hora. Segundo punto importante, los siervos de Dios deben aprender a confiar en Dios. ¿Sabes? Isaías es un libro que tú sabes varios versículos aquí. En Isaías 41:10 y el versículo 10, el versículo 13, el versículo 14, hay 3 veces se repite la frase, no temas. No temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo, yo estoy aquí. No te preocupes, yo voy a ayudarte. Incluso en Isaías 42:13 menciona a Jehová saldrá como un gigante y como el de un guerrero despertará su celo. O sea, Dios está dispuesto a cuidar, a proteger a su pueblo. ¿Y qué tenemos que hacer los siervos de Dios? Aprender a confiar en Él. Un tercer punto, y aquí es importante, los siervos de Dios tienen la misión de trabajar. Isaías 41:15 pone la figura de un trillo y de un trillo nuevo. Amigos, tenemos muchas cosas que hacer, pero nuestra función principal es ser un trillo para muchas personas, ayudar en el trabajo misionero del Señor. Nadie trabajó como Jesús trabajó. Jesús caminó para arriba, para abajo, para el centro, a todo lugar. ¿Qué lugar no llegó Jesús? Nadie quería ir a Gadara, ahí fue Jesús. Nadie quería ir a Samaria, ahí fue Jesús. Tenemos hoy una gran misión de trabajar en la obra de Dios. Los siervos de Dios también tienen la misión de atender a los afligidos. Isaías 41:17 habla de que tienen sed los afligidos, los necesitados. ¿Y qué hace el pueblo de Dios? ¿Qué hacen los siervos de Dios? Dice, secan, ¿no? Deben secar la sed de su lengua. ¿Sabes? La gente hoy está afligida, está asustada. ¿Quién crees que tiene que llevar un mensaje de esperanza? Pues nosotros, tú y yo. Pero también tengo problemas. Pues amigo, hay gente que tiene más problemas que tú y yo, aunque no parece. Quinto lugar, los siervos de Dios, algunos tienen un ministerio especial. Y quiero aquí explicar un poquito qué es un ministerio especial. Dios utilizó a Ciro, ¿verdad? Ciro era un rey pagano, que ni siquiera todavía había nacido. Es una profecía muy interesante que puede demostrarnos que Dios maneja y está al control de la historia. Pero también veo algo aquí.
Y es que Dios puede utilizar a veces a personas que de repente tú y yo ni siquiera imaginamos. Si por acá ven este video mis amigos que son, digamos así, de mi colegio o de la iglesia donde yo nací, dirán, ¿cómo José se hizo pastor? Y es que no sabemos, no es que yo quise, Dios es el que nos llama. Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Dios va formándonos, ¿verdad? Pero también tenemos ministerios especiales en la iglesia, como los líderes que Dios ha llamado, los ancianos, los dirigentes. Pero pastor, yo veo los defectos. Sí, pues tenemos defectos, tú crees que no los tengo, pero quien nos ha puesto es Dios. Y hay que considerar esto, porque si Dios utilizó a un hombre que era Ciro, incluso lo llama mi ungido, pues entonces con más razón tenemos que considerar a nuestros líderes en la iglesia. ¿Tienen errores? ¿Tú crees que Ciro no tenía errores? Claro que sí. Pero los siervos de Dios nos consideramos importantes. A los pastores, a los ancianos, a los diáconos, a los otros dirigentes, a los líderes de menores. Todos tenemos un ministerio especial. Si por ahí tú no te sientes, de repente eres nuevo en la iglesia y dices, pastor, yo no tengo ninguno, pues tienes que aprender a entrar en alguno. Yo te animo en el nombre de Dios. Siempre hay lugar en la amplia viña. Sexto lugar, los siervos de Dios tienen las mismas promesas y la misma misión. Por eso te decía, no porque alguien es pastor, alguien es anciano, bueno, yo soy un hermanito más, por ahí asistiré, daré mi ofrendita, predicaré por ahí. No, también tiene las mismas promesas. Puedes leer algunas, por ejemplo, en Isaías 44, 2 y 3. Tenemos las mismas promesas cuando dice que el Señor, que Él estará con nosotros. No les dice solamente a Ciro o a algunos siervos, Dios lo dice a todos, para todos. Él dice, abrirá puertas, ¿no? Romperá cerrojos. El Señor abre camino para sus hijos, no importa en qué situación están. Los siervos de Dios deben aprender a humillar su corazón. Este texto está en Levítico, pero los israelitas sabían, los judíos sabían que ellos tenían que aprender, estén donde estén y hagan lo que hagan, pasen lo que pasen, podían confiar en Dios. Y Dios podía salvarlos. Ellos sabían que Dios nunca los iba a abandonar. Y por último, los siervos de Dios siguen el ejemplo de Jesús. ¿Sabes? Jesús dijo en Juan 13, 13, dice, ustedes me llaman maestro, sí, yo soy el maestro. Pero él dice, si yo como maestro les he lavado los pies, ustedes también tienen que hacer eso por otro. Ejemplo será. Los verdaderos siervos de Dios siguen el ejemplo de Jesús. Por favor, mi amigo, hermano, por favor, nunca dejes de ser un hijo de Dios humilde. Sigue el ejemplo de Jesús. Por favor, no creas que el servicio que puedes dar a Dios ya es lo máximo, ¿no? Ya es todo, ya pues no hay como yo, no, nunca. Todo servicio que hacemos para Dios es tan solo un poquito, pero para Dios es mucho, ¿sabes? Por eso el Señor dice, ven buen siervo fiel, que en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Predicar el Evangelio por amor, lo hacemos porque Jesús nos dejó ese ejemplo. David Livingstone no dijo, bueno, yo soy aquí el misionero en el África, no, siempre fue un hombre de Dios. Y él, ¿sabes por qué iba hasta allí caminando? Muchas veces, kilómetros de kilómetros de kilómetros. ¿Sabes por qué? Porque él amaba a Dios y él seguía el ejemplo de Jesús. ¿Cuánto nos falta a nosotros para llevar el Evangelio? A veces nos quejamos por el sol, nos quejamos por esto, por aquello, pero estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Quiero terminar leyendo algo que encontré esta semana, está en la lección de escuela sabática también, un párrafo que me llamó mucho la atención, estamos en el aplica. Marqué varias cosas, pero quiero resumir algo acá. En la obra de ganar almas se necesita mucho tacto y sabiduría. ¿Qué esto lo subrayo de manera especial? Porque no es fácil llevar a una persona para Cristo. ¿Sabes? El mundo no necesita, digamos así, una religión con una verdad que lo mueva. A veces pensamos que eso es lo más importante. Primeramente necesita que nosotros aprendamos a ser verdaderos cristianos. Tacto, sabiduría. Y ahora sigo leyendo.
El Salvador, mira lo que dice, no suprimió nunca la verdad. ¿Cuál es el día de reposo? El sábado. Pero no peleaba por el sábado. Nunca vas a encontrar a Jesús peleando por el sábado. No. Él guardaba el sábado y era suficiente para enseñar con su ejemplo. Lo declaró siempre con amor. Qué importante. Nunca hagas las cosas por cólera, por venganza. No. Siempre por amor. En su trato con los demás, él manifestaba el mayor tacto y era siempre bondadoso y reflexivo. Pensaba para hablar. No es hablar por hablar, mi hermano, es hablar pensando. ¿Sabes que una palabra mal dicha puede ser mal entendida y dañar un corazón? Dice, nunca fue rudo, nunca dijo sin necesidad una palabra severa, nunca causó pena innecesaria a un alma sensible, no censuró la debilidad humana, denunció sin reparo la hipocresía, la incredulidad, la iniquidad, pero había lágrimas en su voz cuando pronunciaba sus penetrantes reprensiones. Nunca hizo cruel la verdad, sino que manifestó profunda ternura hacia la humanidad. Amigo, yo tengo mucho que aprender aquí. Yo también soy duro, a veces soy torpe, a veces no quiero decir lo que estoy diciendo, pero lo dije. Pero por favor hay que ponernos más en la mano de Dios. No nos iramos, no nos ofendamos más. Tratemos de ser buenos amigos. Cuidemos nuestro carácter, pero sobre todo cuidémonos de estar con Dios para no hacer cosas inadecuadas. Y si hemos ofendido a alguien o si nos han ofendido, hay que tratar de arreglar con esa persona con oración y con amor. Mire lo que dice la sierva de Dios finalmente. Cada alma, ¿por qué Jesús era así? Porque cada alma era preciosa a su vista. Se portaba con divina dignidad y se inclinaba con la más tierna compasión y consideración sobre cada miembro de la familia de Dios. Mira lo que está diciendo el Señor, se inclinaba. El Señor Jesús no estaba por encima, a ver, vengan, no, vengan si quieren, no. Él iba a las personas, no las miraba como objetos, como un número, las miraba como ¿qué? Como personas, como hijos de Dios. Mira cómo termina la sierva de Dios diciendo, en todos veía almas que era su misión salvar. David Livingstone no conoció a Ellen G. White, pero estoy seguro que él veía en esos africanos, veía gente para salvar. No iba con una Biblia en la mano diciendo, esta es la verdad, no. Iba a sanar, iba a ofrecerse. ¿Tú te imaginas esos hombres viendo a un hombre blanco llegando, cansado, sucio, sudando, habiendo peleado con animales salvajes, llegando y diciéndoles, he venido a ayudarles? Eso toca el corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. Ser más siervos para poder salvar más personas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos al CREA, la última parte. Seré fiel a Dios poniéndolo en primer lugar, realizando mi culto personal cada día y aprendiendo a depender de Él. Eso tenemos que hacer sí o sí. La misión no parte en la acción, parte en la comprensión de quién es Dios para mi vida. Orar no es una cosa sencilla, lo hemos aprendido esta semana. Necesitamos conversar con Dios y decirle no solo con la boca, sino con el corazón lo que queremos decirle. Y en segundo lugar, seré un misionero de Dios y siervo de todos. Con mi vida, con mi testimonio, llevaré el Evangelio a quienes me rodean. Amigo, es un gran desafío, ¿verdad? Estos 10 días de oración que ya terminamos han sido de mucha bendición. Cada mañana levantándonos temprano con nuestros hermanos para realizar el revivados por su palabra y por las noches en los cultos ha sido una bendición. Realmente esto no debe parar. Todo puede faltar en la iglesia, menos la comunión con Dios, el relacionamiento con nuestros amigos y hermanos para el servicio y finalmente la misión. Si no hay misión en lo que hacemos, todo lo que hacemos solamente
algo que no es realmente importante. Que Dios te bendiga y sigamos fieles a nuestro Dios. Un feliz y hermoso sábado.